La historia que estoy por relatar me fue contada por mi abuela, quien a su vez la escuchó de su papá cuando ella era una niña todavía. En aquel entonces, me dijo, era más común que en la actualidad escuchar a la gente hablar sobre brujas, de mujeres que, protegidas por la oscuridad de la noche, se acercaban a las casas del pueblo y, apoyadas por las habilidades que les proveía el maligno, se infiltraban en las mismas para hacer sus fechorías. Era común en aquellos años que los bebés fallecieran mientras dormían. Y aunque yo no estudié, no ignoro que muchas veces pueda pasar por problemas de salud, por desatenderlos o simplemente por no ponerles atención. Pero créeme, hijita, créeme, yo llegué a ver algunos de esos bebés fallecidos, y muchos, no todos, pero al menos la mitad de los que vi, tenían heridas abiertas y secas en su cabecita, marcas amoratadas como si algo, con una boca muy grande, le succionara la sangre por ahí. Eso se veía con los bebés que se encontraban. En muchas ocasiones, las pobres criaturas desaparecían y no se les volvía a ver jamás. Se perdían sin dejar rastro, a veces de las camas en donde dormían con sus mismos padres. ¿Sabes? Antes la gente tenía muchos hijos, y creo que a raíz de eso es que nunca se hacía el esfuerzo de alertar a las autoridades de dichos problemas. Conforme han pasado los años, me ha tocado ver y escuchar de todo en este pueblo, hija. He sido testigo también de cómo los casos de muertes y desapariciones de niños han ido disminuyendo mucho con el paso de las décadas, al punto de que en la actualidad es casi imposible creer que eso sucediera hasta hace apenas 50 años. Creo que es la modernidad. Pienso que la gente ahora es más despierta, más consciente, y no se atreven a descuidar a sus hijos. Esto y el hecho de que las casas ya no están oscuras, ni las calles ni los alrededores. Creo que eso ha alejado a lo que por tanto tiempo acechó nuestro pueblo. Aunque esa cosa que llegaste a ver junto a tu madre, que también viste cuando eras una niña aún, seguro que es la misma con la que tu abuelo se topó en repetidas ocasiones en sus salidas a cazar. Mi papá también la vio varias veces. Ha sido vista por infinidad de personas en este pueblo. Cuando yo era pequeña, era común que por temporadas nos prohibieran a los niños salir durante las noches, especialmente en las más oscuras, esas cuando la luna no brillaba en el cielo. Contaban los más viejos entonces que era cuando la bruja del monte se soltaba y bajaba al pueblo, y sin piedad ni remordimiento, arrancaba a los bebés del calor de sus hogares. Unos decían que los quería para sacrificarlos al maligno. Otras personas aseguraban que era el alimento que le ayudaba a permanecer viva. Su presencia ha atormentado a nuestro pueblo desde principios del siglo pasado. Contaba tu bisabuelo que esa bruja solía ser una mujer común, casada con un pudiente terrateniente de la región. Decía mi papá que vivían en la hacienda abandonada que está en la curva antes de llegar al arroyo, la grandota, de la que solo quedan las paredes en pie. Don Anselmo, creo que así se llamaba su marido, él era el dueño de ese lugar y de todas las tierras que le rodean. En sus tiempos de juventud, llegó a portar el grado de general en el ejército. Muchos contaban que debido a su leal servicio al entonces presidente, don Porfirio, le fueron otorgadas dichas propiedades en muestra de gratitud. Decían que don Anselmo no era de por aquí, pero cuando llegó, se adaptó rápidamente al lugar. Se encargó de construir la hacienda, de llenar de sembradíos la zona y de dar a cada uno de sus empleados, aunque fuera, una pequeña casita para que vivieran junto a su familia de manera digna. Se le quería y se le respetaba en toda la región. Era conocido por su gran generosidad. Sin embargo, de su esposa no se hablaba tan bien. Contaban que era muy estricta con las empleadas de la hacienda. Siempre se la pasaba de mal humor. Nunca, desde el día en que llegó, se le vio sonreír. Decían que venía de Francia. Muy joven, alta, delgada, de piel blanca, cabello largo y rizado. Contaban
que era una mujer muy bonita, al contrario de don Anselmo, bajito, moreno, regordete y ya muy entrado en años. Nadie se explicaba cómo era que había logrado conquistar a tan bella mujer. Claro, se hablaba de que estaba con él por dinero o por los intereses políticos que conllevaba. Puros chismes. Nadie, aparte de ellos dos, sabía por qué estaban juntos. A pesar de su mal humor, contaban las empleadas que se encargaban de atender la casa grande que don Anselmo se veía muy enamorado de doña Mari. Así le llamaban. Decían que diario le llevaba flores que cortaba por las mañanas de los jardines de la hacienda. Y aunque no lo pareciera, la señora Mari también le atendía. Se contaba que a diario, por las noches, le preparaba algunos tés para calmar los nervios y se relajara para poder dormir. Decían que el señor era muy ansioso y se le dificultaba mucho conciliar el sueño por las noches. Tal vez por las atrocidades que llegó a ver en el ejército. No se sabía a ciencia cierta por qué, pero algo era seguro. El remedio de su mujer le hacía dormir como un bebé. Contaba mi papá que en aquellos años el pueblo comenzó a prosperar. Se hicieron los caminos que hasta la actualidad nos comunican con los demás pueblos. Se construyó la carretera que pasa por arriba del rancho. Incluso las vías del tren, que ya no se usan, se construyeron por aquellos años. Sin embargo, no todo fue progreso y felicidad. Varios niños, algunos recién nacidos, otros tantos de no más de 2 años, comenzaron a desaparecer, principalmente en las villas que rodeaban la hacienda. No se sabía cómo sucedía aquello. Solo ya no se les encontraba cuando el sol salía. Muchos pobladores acudieron a las autoridades, pero ellos nunca venían hasta el pueblo. El único que se molestó en investigar dichas desapariciones fue don Anselmo. Contaban que se acercaba a platicar con las familias afectadas y apuntaba detalles en una pequeña libreta que llevaba con él a todos lados. Emiliano, uno de sus trabajadores de más confianza, era quien estaba al tanto del camino hacia donde le estaba llevando dichas investigaciones. Esto se supo tiempo después de su muerte. Don Anselmo había descubierto que las desapariciones de los bebés habían comenzado en las casas más cercanas a la hacienda. De ahí se habían ido extendiendo paulatinamente a los alrededores. Descubrió también que durante las noches en que había una infortunada desaparición, los habitantes de la casa afectada y de las casas vecinas reportaban haber tenido un profundo y pesado sueño. A raíz de esos descubrimientos, contaba Emilio, que don Anselmo tuvo la intención de realizar patrullajes nocturnos guiados por él mismo. Idea que nunca se ejecutó. Para nada le gustó a doña Mari, su esposa. Contaban que la señora le insistía todas las tardes en que se tomara su té para los nervios, imposibilitando por completo al señor para continuar con sus actividades de manera diurna. Emilio llegó a contar que don Anselmo le confesó que había dejado de beber aquel té. A veces solo lo probaba para calmar los ánimos de la señora Mari. Esto le permitía estar más alerta durante las noches. Así fue que descubrió también que cuando llegaba a suceder una desaparición, los animales cerca de la hacienda, gallinas, perros, los caballos de los corrales se mostraban exageradamente inquietos. Hacían mucho ruido. Decía Emilio que don Anselmo le confesó también, con profunda tristeza, que durante esas noches la ausencia de doña Mari se dejaba sentir por toda la casa. Dormían en cuartos separados, así que la primera vez que escuchó el escándalo provocado por los animales, corrió a la recámara de la señora para intentar protegerla. Grande fue su sorpresa cuando no la encontró recostada en su cama ni en toda la casa. Así siguió ocurriendo. Don Anselmo se deprimió mucho. Al principio pensó que doña Mari estaba teniendo una aventura. No relacionó nunca sus escapadas con la desaparición de los bebés del pueblo. Y claro, su juicio se veía nublado por los sentimientos que le invadían en el momento. Don Anselmo dejó de tomar aquel té que lo relajaba a partir de aquel día. Estaba
decidido a seguir a su esposa a donde fuera, con tal de descubrirla con el supuesto amante que él imaginaba. Lo siguiente se sabe solo por lo que en su momento llegó a contar Emilio. Juraba, con mano en pecho, que lo que relataba era producto de la última plática que llegó a tener con don Anselmo, la mañana del día de su muerte. Llevaba ya don Anselmo varias noches en vela. No había dormido. No había tomado sus tés para dormir tampoco. Permanecía alerta, atento a cualquier sonido que revelara que su mujer se estaba escapando. La noche del quinto día, como todas, don Anselmo se retiró a su habitación, cargando como siempre en su mano derecha una pequeña taza de cerámica con su té para los nervios. Lo tiró por una de las ventanas al entrar a su recámara. Se sentó en un vistoso sillón que adornaba la base de su cama y esperó alerta, como llevaba ya días haciéndolo. Después de varias horas, ya muy entrada la noche, escuchó el rechinido de la puerta de la habitación al lado de la suya. Era la de doña Mari. Después de oír cómo unas ligeras pisadas recorrieron todo el pasillo, salió a revisar. Cobijado por la oscuridad y sigiloso como un depredador, siguió el sonido de un desafinado y horrible canto hasta la cocina. Ahí, en la puerta de la misma, que daba hacia el exterior, pudo ver aterrado el torso de su mujer en el suelo. Dijo don Anselmo que presenció cómo se empezó a cubrir de un denso plumaje tan negro como la noche misma, mientras un remolino de fuego le abrazaba. De pronto, su mujer salió disparada al cielo con fuerza, así como la vio, cubierta de llamas y ante el desmesurado llanto de los animales que rodeaban la casa. Curtido por los horrores que vivió en la guerra, don Anselmo no perdió la calma. Revisó, buscó por todos lados y encontró debajo de los leños del fogón, en donde se preparaba la comida del diario, un par de piernas, largas y blancas, cubiertas por una extraña mezcla gelatinosa hecha con hierbas. Eran las piernas de su esposa. Cegado por la rabia y hundido en la desesperación, don Anselmo molió a golpes aquellas piernas con una gran piedra. Le dijo a Emilio que las despedazó por completo y las arrojó al corral de los cerdos para que se las comieran. Después de esa acción, esperó pacientemente a que su mujer regresara, escondido, debajo de un estante de la misma cocina. La mujer llegó una media hora antes del amanecer, justo cuando el cielo se estaba pintando de rojo por la cercanía del alba. El sonido de un fuerte aleteo, seguido del chillar de los animales, le hizo poner atención de nuevo. Un ave muy grande entró arrastrándose a la cocina, cargando con el pico un bulto pequeño. Lentamente iban desapareciendo las plumas de su cuerpo, dejando ver cada vez más claras las facciones humanas que daban forma a lo que él conocía como aquella bella mujer. La criatura lanzó con fuerza el pequeño bulto sobre el comedor y se arrastró hacia el fogón. Comenzó a rascar, cada vez más desesperada, mientras un gruñido, que después se convirtió en llanto, inundaba el lugar. ¿En dónde están? ¿En dónde demonios están mis piernas?, dijo, ya convertida en mujer, tirada en el suelo. ¿Qué carajos has estado haciendo?, le preguntó don Anselmo parado detrás de ella, mientras le apuntaba con un rifle directo a la cabeza. Un delicado llanto casi inaudible se hizo presente. Salía de aquel bulto sobre el comedor. Era un bebé. Apenas si podía llorar el pobre. Don Anselmo lo destapó para descubrir que tenía la cabecita bañada en sangre. Sangre que emanaba de una herida abierta y fresca ubicada un poco arriba de la frente. ¿Qué le hiciste a mis piernas?, le gritó doña Mari, o lo que quedaba de ella. Contó don Anselmo que cuando los rayos del sol comenzaron a hacerse presentes en el lugar, aquella bella mujer comenzó a deformarse. Se convirtió en una horrible anciana justo frente a él. Tus piernas ya se las comieron los cerdos.
Ya no queda nada de ellas, le gritó, mientras descargaba los tiros del rifle en el torso de su mujer. Te arrepentirás. Te prometo que te arrepentirás. Salió gritando doña Mari, arrastrándose con dificultad para perderse entre la vegetación que rodeaba la hacienda. Emilio, el trabajador del rancho, llegó unos minutos después también con su arma en mano, alertado por los disparos que había escuchado. Fue él quien escuchó esta historia de primera mano. Dice que encontró a don Anselmo llorando, cargando el cuerpo del bebé que su mujer había dejado sobre el comedor. Apenas si respiraba la pobre criatura que no sobrevivió. Tristemente, murió desangrado esa misma mañana. Esa tarde, don Anselmo cayó enfermo con mucha fiebre. Apenas si se podía mantener en pie. Fue Emilio quien se movió al pueblo próximo a buscar ayuda de un doctor. Regresó con él esa misma noche solo para encontrarse con la terrible escena del cuerpo inerte de don Anselmo colgando de una de las vigas que soportaban el techo del pasillo que rodeaba la parte trasera de la cocina de la casa. Nunca supieron cómo o por qué, pero a los pies de su cuerpo don Anselmo escarbó, justo detrás del fogón de la cocina. Dijo Emilio que habían encontrado ahí una zanja abierta, llena de huesos pequeños, llena de ropitas y de cosas de bebés. Cuando la historia se supo, el pueblo entero fue a la hacienda. Hubo saqueos y destrozos. Dicen que algunas personas escarbaron en el patio trasero. Contaban que todo el lugar estaba repleto de restos de niños pequeños. La gente, furibunda, prendió fuego a todo el lugar. Decían que estuvo ardiendo por días hasta que se consumió por completo. Los restos de don Anselmo descansan en una vieja tumba, en el panteón que está atrás de la iglesia. Pobre señor, decía Emilio, que no había podido con la carga de saber que la mujer que él había traído al pueblo era, a todas luces, una bruja. Fue demasiado para él. Terminó tal vez desesperado por la vergüenza, y entonces tomó el camino más honorable que pudo encontrar en el momento. Los más viejos, en aquellos años, contaban que al no recuperar sus piernas, doña Mari, o la parda imagen que quedaba de ella, había sido condenada a vagar en forma de bestia hasta sus últimos días, destinada a no recuperar ni su forma original ni su belleza, obligada a vivir en el exilio de forma salvaje entre los animales de las montañas. Desde entonces, no se han dejado de ver los restos andrajosos de lo que hace más de un siglo fuera una bella mujer proveniente de otro continente. Quién sabe con qué propósito, pero terminó aquí. Nadie sabe qué edad tenga, ni dónde o cómo viva. Pero los más viejos aquí en el rancho aún le tememos. No bajamos la guardia porque sabemos que aún ronda los alrededores. Sabemos que pueden pasar años, décadas a veces sin que se le vea. Pero cuando vuelve, viene con mucha hambre y furia reprimida, dispuesta a hacer lo que sea con tal de llevarse un alma inocente junto a ella. Dicen que eso es lo que le da fuerza, lo que le ha podido mantener viva tantos años. El alma de los bebés que se ha llevado, que ha arrastrado con ella a quién sabe dónde. No nos queda más que cuidarnos entre todos, hija. Estar atentos y pedir a Dios que nos proteja. Pronto pasará. Se alejará del pueblo y no se le volverá a ver en unos años. Te lo prometo. Siempre ha sido así. La noche de ese día en que mi abuela me contó esta historia, comenzaron a escucharse los horribles gruñidos de la bruja en las orillas del pueblo desde muy temprano. Un puñado de hombres armados hasta los dientes la encontró intentando escabullirse en una casa que estaba a las orillas. Cuentan que acertaron varios disparos en el cuerpo de ese monstruo, pero ninguno le venció. Hacía su andar más lento, claro, pero aún así no les fue posible darle alcance. Dicen que la siguieron por casi 2 horas entre las montañas.
Desistieron en su búsqueda cuando al cruzar un gran claro, encontraron los restos de unos 3 venados esparcidos por todo el lugar, como si les hubiera atacado un gran animal lleno de furia. El temor terminó convenciendo a aquellos hombres de que a ciencia cierta no sabían qué estaban cazando. No sabían de qué era capaz su presa. Tal vez estaban yendo directo hacia una trampa. Terminó de convencerles don Herminio, con la voz de su experiencia. Volvieron al pueblo al amanecer, exhaustos pero convencidos de que habían alejado a aquella bruja lo suficiente para que no molestara a nadie en un buen tiempo. Y así fue, así ha sido. Desde entonces, no se ha vuelto a escuchar de ella. No se le ha vuelto a ver rondando las casas. Los ataques han cesado. Yo ahora tengo una niña de 3 años y un bebé de apenas 6 meses. Cuando vamos a visitar a la abuela, no los descuido ni un segundo. A pesar de que no se le ha visto en varios años, los que creemos en ella, vivimos alerta, pendientes de que no suceda de nuevo una desgracia. Amigos, gracias por llegar hasta el final. Con este video concluimos esta aterradora historia titulada La Bruja del Monte. Espero que la hayan disfrutado. Quiero pedirles una disculpa. Por cuestiones de trabajo, he estado descuidando un poco el canal. Las cosas ya están mejorando, así que les prometo retomar la periodicidad en cuanto a la subida de historias se refiere. Por lo tanto, estén atentos al canal. Si les gusta nuestro contenido, no duden en suscribirse y activar la campana de notificaciones para que estén siempre pendientes. No olviden escribirnos para contarnos su historia. Lo pueden hacer por aquí o a nuestras redes sociales. Les dejo los links en la descripción. Recuerden que pueden ser los protagonistas del siguiente video. Sin más, me despido, no sin antes mandarles un fuerte abrazo y desearles una excelente semana. Esto fue Desde las Sombras.